De manera que es tan difícil, sabe usted, porque depende también mucho del ganado. Cuando uno ve ahora, por ejemplo, las películas de los años 40, 41, 42, pues verdaderamente pues eran utreros casi lo que se estaba lidiando, ¿no? No sé si usted piensa lo mismo. Y es muy complicado hacer referencia a las épocas, pero en todas las épocas pues ha habido toreros que por uno u otro motivo han destacado y cantes de una enorme calidad. Seguramente pues no es muy fácil que se reproduzca un caso como el de Joselito y Belmonte, pero luego pues hemos tenido toreros de época que han vertebrado las distintas etapas de la historia del toreo. Usted dice que yo a los 14 años empecé a ver los toros y efectivamente en el Colegio El Pilar, donde yo estaba estudiando Julio Aparicio, y un poco por ver al que era nuestro compañero, pues empecé a acudir a los toros y entonces había una pareja de novilleros que arrasaban, que eran Aparicio y Litri, que llenaban las plazas siendo novilleros, ¿no? Y que en fin, tenían una enorme atracción y poder de convocatoria para la gente. Pero luego ha sido así, y cuando uno se acuerda de los grandes maestros de Marcial Lalanda, yo he visto todavía torear cuando reaparecía Domingo Ortega, he visto corridas viendo a Domingo Ortega acompañando. ¿Pero cuáles han sido sus toreros, los toreros de Ansón? No, yo no me atrevo a decir eso porque sería injusto. Es decir, a mí me asombró Luis Miguel Dominguín, sentí una enorme admiración por Antonio Ordóñez, me entusiasmaba ver torear a Pepe Luis Vázquez, como he tenido esa gran amistad con Vicente Zavala, pues veía siempre con un interés muy determinado a Antonio Bienvenida, que era su ídolo, pero luego pues hemos tenido toreros inmensos. Yo me acuerdo de los éxitos de Paco Camino, me acuerdo de lo que significó el Viti, y después, posteriormente, y hablando ahora, cuando empezó a torear Enrique Ponce, a mí me lo descubrió Vicente Zavala, me quedé asombrado. Y tantos otros que podríamos citar uno detrás de otro, sería muy injusto que nos olvidáramos, pero sí le quiero decir que un día que estábamos en un tentadero en casa de los Lozano, en el Ejido, llegó Gregorio Sánchez, que era entonces el director de la Escuela Taurina, y dijo, está ahora con un niño que tiene 11 años y yo ya no tengo nada que enseñarle. El Juli, ¿no? Y nos dejó tan asombrados que estábamos Andrés Fagalde, que es uno de los grandes aficionados, probablemente el primer aficionado español, y dijimos, pues vamos a ir a verla. A la semana siguiente fuimos a verle torear y efectivamente no había que enseñarle nada. A mí me parece que el Juli ha sido un prodigio en todos los sentidos, de precocidad, de calidad, de capacidad, de facultades, de entendimiento del toro, ¿no? Bueno, como pueden ver todos los que nos están escuchando, pueden oír perfectamente, evidentemente hay muchos toreros que le caben en la cabeza a Luis María Ansón, pero yo le voy a decir 4 nombres, y 4 nombres de ABC. Yo le voy a recordar a usted 4 nombres de cronistas taurinos, me lo han repetido 2 veces, pero en esta ocasión quiero que me diga lo primero que le venga a la cabeza. Corrochano. Era un maestro, sí, de la crítica taurina. Díaz Cañabate. Era un maestro de la literatura costumbrista. Sabía de toros, pero no demasiado. Cosío, aunque esté aquí su sobrino. Bueno, Cosío, pues es el crítico de referencia para todo el mundo, para todas las personas que se mueven en el mundo taurino. Pero yo recuerdo cuando sobrevoló aquel avión hacia Colombia, a 50 kilómetros de Cali, en las Navidades del 95, tenía yo 20 años, leía un artículo suyo en la editorial de ABC, Vicente Zavala. Fue emocionante, y sobre todo emocionante leer y releer ahora aquella frase suya: era el que más sabía, el que más sentía la fiesta y el que más entendía el incendio negro del toro. Sí, yo también lo creo. Mire, yo fui porque no quería que los hijos de Vicente le vieran a Vicente, porque tenía experiencia de algunos otros accidentes de aviación, estando yo en la agencia EFE, y los cadáveres calcinados es una cosa terrible. Y entonces se vino también Andrés Fagalde, fuimos a Cali, efectivamente me alegré mucho de haber ido porque estaba destrozado Vicente y por lo tanto lo incineraron sin que los hijos lo vieran, y yo creo que fue bueno porque no se puede tener ese recuerdo del padre. Pero Vicente Zavala era un personaje absolutamente excepcional en todo sentido. Yo no he visto a nadie más enamorado de la fiesta que Vicente Zavala. El Papa Negro es el que le había enseñado todos los lances, todos los pases, todas las suertes del toreo, sabía más que nadie, y había visto ya tal cantidad, eran pues eso, 40 años de asistir. 5.000 corridas, decía en ese artículo. 5.000 corridas. 5.000 corridas, lo que significa haber visto estoquear a 30.000 toros, ¿no? Y era sorprendente. Mire, yo le explico
Ahora que está ya muerto, se ha muerto hace ya mucho tiempo, yo sigo conservando de él el mejor de los recuerdos como profesional del periodismo y como amigo, y también como conocimiento de los toros. Yo me acuerdo haber ido con él a plazas y como a él le gustaba hablar y decir, la gente le molestaba, decía, este tío aquí empieza a hablar, y cuando la gente se empezaba a dar cuenta de que el toro hacía lo que él decía, la gente se empezaba a quedar callada y a escuchar lo que decía, porque la mayor parte de los que somos aficionados a los toros, yo creo que entendemos bastante de toreros, y de toros no entendemos casi nadie, porque es un animal complejísimo y dificilísimo de entender. Hay que ver eso, pues hay que conocer ver esas reacciones 3.000 o 4.000 corridas para empezar a entender cómo se va a comportar el toro, y el toro lo conocen los profesionales. La gran diferencia que hay entre usted y yo y el señor que ha toreado es que el que ha toreado normalmente sabe lo que va a hacer el toro, y a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender eso, ¿no? Bueno, pues Vicente era como un profesional, como si hubiera toreado 20 años. Era una persona en el conocimiento taurino excepcional. Y yo, objetivamente, creo que es el mejor crítico, no hablo ahora literato, es el mejor crítico del siglo XX español. Yo, si me lo permite, viajando de Colombia, de ese recuerdo trágico, nos marchamos a Francia, ese país galo que usted siempre admira, que tiene como referencia, ¿no?, para el mundo de los aficionados, con sus 15-20 plazas, ese público cada vez más exigente, cada vez más entendido. ¿Es un freno para los antitaurinos en Bruselas o realmente necesitamos más mesas del toro? No, a mí me parece que lo que hay que hacer es estimular la tauromaquia en las corridas de toros en Francia. Francia es el país de la cultura, mientras en Francia haya un público tan entendido, efectivamente, y tan numeroso que asista a los toros, un negocio que es muy importante en torno al mundo de los toros y una manifestación cultural de gran profundidad, como se ve, por ejemplo, en la ópera Carmen, el sentimiento taurino. A mí me parece que será muy difícil que prospere nada en el Parlamento Europeo. Yo me acuerdo que siendo director de ABC le encargué a Vicente Zavala, porque entonces no se iba a hacer las corridas en Francia, que fuese a hacer la temporada francesa y que fuese a hacer las corridas en Francia. ¿Para qué? Pues para que los franceses se viesen reflejados en los grandes periódicos españoles, sus corridas. Y premiados, ¿no? Recuerdo ese premiados y etcétera, ¿no? Como ese premio Paquiro, en su segunda edición, que usted está en ese jurado, bueno, usted está en todos los jurados madrileños más importantes de hace muchísimos años. Recuerdo el Maite, con Vía Digital conmigo, y recuerdo muchísimos que han pasado, Hacienda Monasterio, pero concretamente Paquiro, en su segunda edición, premio a Sebastián Castellá. Había un mensaje detrás. Sin duda alguna. Primero, es verdad que es muy sorprendente que un torero francés se colocara a la cabeza del escalafón y que además lo hiciera con la calidad con que lo hay, porque es un torero soberbio y además con un valor extraordinario, es decir, tiene todas las condiciones, pero además era francés, es decir, además nos convenía desde el punto de vista de la defensa de los toros en Europa que un torero francés triunfase en España como ha triunfado Castella, ¿no? Y como sigue triunfando, porque y como sigue triunfando además, y como va a seguir, porque yo creo que es hombre que tiene para muchos años por delante. Por cierto, ¿cómo va ese libro que nos prometió, taurino, evidentemente, El sacrificio de los toros, acerca del origen religioso de la fiesta taurina? Sí, ese es un libro que lo tengo papeleteado completo y que no tengo nada más que ponerme a escribirlo. Y lo quiero hacer porque es un libro sobre todo destinado a explicarle a los extranjeros que vienen aquí que este es el país de Velázquez, es el país de Cervantes, es el país de San Juan de la Cruz, y es el país donde están los toros y que no hay ninguna contradicción, que los toros no es ninguna salvajada y que no es ninguna atrocidad, sino que es una fiesta de valor, es una fiesta... Para analizar cultural, artísticamente y filosóficamente, ¿no? Y por lo tanto lo que yo en este libro, Sacrificio de los toros, explico es el origen religioso de los toros. En el mundo quedan dos grandes ritos taurinos, uno es el toro de Lidia en España, otro es la vaca sagrada en la India, y ambos ritos taurinos tienen un origen común en las religiones medio orientales primitivas, en las religiones asirias, acadias, hetitas, egipcias, y desde ahí nace, y por lo tanto nace de una manifestación religiosa que se manifiesta a lo largo de los siglos para cristalizar en estas dos muestras taurinas que quedan todavía en la India y en España y en la América nuestra, y que son extraordinarias y que están impregnadas además todavía de sentimiento religioso y de fraseología religiosa. La Verónica empapa la faz del toro y el torero se corta la coleta pues como Sansón cuando pierde la fuerza, y el torero brinda el toro en la misma posición que el sacerdote en el momento en que está ofreciendo el sacrificio del altar. Es decir, la simbología religiosa que impregna a los toros es notable, no digo que exhaustiva, pero notable.